Muy bien. Entonces, esta semana que viene, lo que vamos a hacer es eh, trabajar con las asociaciones, ya, asociaciones entre las clases. Esto también en el texto está, lo han leído seguramente. Existe la asociación de composición, ya. Existe la asociación de agregación y existe la de herencia. Entonces vamos a trabajar con estos tres tipos de clases, ¿no? Para ahora en esta segunda semana que vamos a ir avanzando. Para ello vamos a empezar con un ejemplo. Es el ejemplo que lo hemos ido trabajando con Gabriela en clases antes de que se corte todas las clases, pero un poquito modificado. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con diferentes clases. Ya vamos a tener una clase. Esta clase es, bueno, antes de hacer las clases, el ejemplo que dice, ¿no? Entonces, vamos a decir implementar eh, diferentes clases, ¿no? Para el manejo de polinomios, ¿ya? Para el manejo de polinomios. Entonces eso es lo que vamos a realizar. Entonces un polinomio es una función P en función de es P en función de X, donde tenemos el A sub A sub 0 más el A sub 1 X elevado a la 1, ¿no? Más el A sub 2 por X elevado a la 2, más, etcétera. Hasta el A sub n, ¿no? Por X elevado a la n. Entonces esto es el polinomio. ¿Y qué podemos hacer con el polinomio? Vamos a hacerlo en dos partes, ¿no? Podemos leer un polinomio, hay que leer el polinomio, tenemos que mostrar el polinomio, ¿listo? Y tenemos que hacer operaciones, sumar, restar y todas las operaciones necesarias. Este es nuestro ejemplo que vamos a realizar para esta sesión. ¿Listo? Bien, entonces se trata de una sola clase, porque ahora tiene varios elementos. Por ejemplo, el polinomio está formado por términos, ¿no? Entonces, cada uno de estos, el A sub n, x a la n, cualquiera, ¿no? Cualquiera es un término, ¿no? Incluso esto podría ser más o podría ser menos, no sabemos, ¿no? Puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, esas cosas tenemos que nosotros considerarlas. Entonces, un polinomio, lo voy a poner en negrilla, polinomio es la clase, ¿listo? Está conformado por un término, ¿listo? Ya. Ahora, el polinomio, como ustedes observan, es una sucesión de términos. En todo caso, tenemos aquí el término A sub 0. Y obviamente podemos completar por el X a la 0. A sub 0, X a la 0. A1, X a la 1. A2, X a la 2. Entonces, toda esta secuencia
toda esta secuencia que tengo aquí, toda esta secuencia que está aquí, ¿ya? Lo podría considerar como un listado o como una secuencia, un listado o una secuencia, ¿no? Todo esto es una secuencia. Entonces, ¿cuántos términos tiene mi polinomio? ¿No? Entonces puedo contar. Entonces, ¿qué necesito para poder implementar? Necesito que este polinomio, ya que está conformado por términos, tenga una estructura de lista. Tiene una estructura de lista, ¿no? Donde digo primer elemento, segundo elemento. Entonces, esa es la forma en que estamos trabajando. Entonces, mínimamente necesito de 3 clases. Entonces, tengo la clase término. Tengo la clase lista. Y tengo la clase polinomio. Entonces, fíjense que hay 3 clases que vamos a manejar. El polinomio está conformado por términos y el polinomio es una estructura de lista. El polinomio es una estructura de lista. Entonces aquí, para no complicar, hay que bajar una línea, ¿no? No es la continuación de así. Bien, entonces, ¿qué relación hay entre estos elementos, ¿no? Una lista, por si acaso, para verlo, está conformado, aquí vamos a colocar, una lista está conformado por nodos, ¿ya? O sea, hay nodo. Entonces vamos a trabajar con nodo, ¿ya? Nodo. Nodo es un término de programación. Es un término neto de programación, nodo. Tal vez, no sé, en alguna materia de matemáticas, ustedes habrían visto grafos o árboles, algo parecido. Entonces ahí aparecen los nodos. Cada círculo es un del árbol, del grafo, es un nodo. Entonces es un término más técnico, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con nodos. La lista va a trabajar por nodos, ¿bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? A Milton lo he dejado esperando. Ahora sí. Entonces, esta semana voy a preparar el material de los apuntes que nos expliquen respecto a esta parte, ¿no? De las asociaciones y cómo tenemos que construirlo. Ahorita estamos haciendo una vista general de lo que vamos a realizar en la semana. Para Milton, que se ha incorporado recién, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar con las asociaciones entre clases, composición, agregación y herencia, ¿ya? Es necesario trabajar con estos porque cuando hagamos aplicaciones en Java, fácilmente se va a llenar de clases, va a haber varias clases, no solamente va a ser una clase con la que trabajemos. Entonces, tenemos que conocer por lo menos estos 3, composición, agregación y herencia, ¿no? De otros tipos de asociaciones que pueda tener. El ejemplo que nos está motivando ahora es esta. Vamos a implementar diferentes clases para el manejo de polinomios. Un polinomio está formado como P de X en función de X, A sub 0, X sub 0, más A1, X1, etcétera, hasta A sub N, X a la N, ¿no?
Y toda esta secuencia lo podemos llamar también un listado. Es un listado de términos, ¿no? Primer término, segundo término, enésimo término. Entonces, ¿qué operaciones vamos a realizar, ¿no? Con el polinomio? Entonces, las operaciones que podemos hacer con el polinomio es leer lo básico, operaciones fundamentales. Estos son fundamentales, las que siempre tiene que haber, ¿no? Leer un polinomio, mostrar el polinomio y operaciones, ¿no? Que podría decir, digamos, sumar polinomios, etc. Podrían ser diferentes otras operaciones que nosotros necesitemos, ¿no? Para realizar. Podemos derivar un polinomio, por ejemplo. Derivada de polinomios, ¿no? Integral de polinomios. Entonces podemos ir evaluación de un polinomio, ¿no? Para hallar sus raíces. Entonces esas cuestiones eh, podemos ir adicionándolos, ¿no? Según la necesidad que tengamos. Entonces, ese es nuestro planteamiento y este planteamiento lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a estudiar de la siguiente forma. Un polinomio está conformado por términos. Entonces, el polinomio Px que ven aquí arriba, este polinomio está conformado por términos, ¿ya? Entonces ahí está el término. Y el polinomio puede tener una estructura de lista, porque eso va a ser una lista. En esta parte, entonces, hemos encontrado tres clases. La clase término, la clase lista y la clase polinomio. La clase lista en programación, toda lista en programación, se trabaja con nodos. Entonces, un nodo es un elemento de la lista, un nodo. Entonces, vamos a trabajar con el concepto de nodo en esta parte. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta ahí? A ver, Milton. Ah, ya acabo de llegar, listo, recién. Sí, te lo he repetido para vos. Ajá, no, no, está bien. Ya, muy bien. Gabriela, Está bien. ya. Fidelia, igual, ¿no? Sí, sobre los nodos. Sí, tu micrófono está muy lejitos. O sobre los nodos. Ya. Sí, no se escucha muy bien. Bueno, si no en el chat me escribes cualquier pregunta que tengas para hacerlo más rápido. Vamos entonces a vamos a ir a, ya, continuaremos un poquito más aquí. Entonces vamos a hacer la clase término. Esta clase término lo voy a hacer por cuadraditos, como hemos aprendido. Ya, vamos a hacerlo por cuadraditos. Ahí va. Ahí están los cuadraditos. Y vamos a quitar al medio las divisiones. Y entonces ahí están las tres clases. Esta clase se llama término. ¿Listo? Ya. ¿Qué datos tiene término? Entonces, aquí está negrito el término.
Si es necesario, lo que voy a hacer es lo siguiente, tal vez. Siempre hay que pensar en los demás. Entonces lo que voy a hacer es aumentar un poquito la letra. Entonces aquí tenemos el término ANX a la N, que es cualquiera. El A es el coeficiente, el N es el exponente y X nunca va a cambiar porque es la variable sobre la cual estamos trabajando, ¿no? Entonces, lo que sí va a variar es el coeficiente y el exponente. Entonces, aquí vamos a declarar, ¿no? Doble, vamos a decir que es real, el coeficiente, y vamos a decir que es también real el exponente. Esos son los términos de los datos de término. Ahora lo que necesitamos es qué operaciones vas a realizar. Las fundamentales son leer y mostrar. Esas son las fundamentales, ¿ya? Luego vendrán, digamos, otros tipos de métodos, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es leer un término, mostrar un término. Luego viene por esta parte lo que es el nodo, porque hemos dicho que la lista es ¿no? La lista está conformado por nodos. Entonces necesito establecer un nodo. Este nodo es nodo términos, nodo de términos, ¿ya? ¿Qué elemento va a tener el nodo de términos? ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿un término es parte de un nodo o un nodo es parte de un término? Entonces, la cuestión es parte. Entonces, si tenemos este concepto de es parte, estamos hablando entonces de una composición. Término es parte del nodo. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es, vamos a dibujar una línea, ¿no? Vamos a dibujar una línea. Entonces, ¿no es un object? No, un shape, line. Vamos a dibujar una línea. Y esta línea me va a decir de qué, con quién se va a conectar, ¿no? Entonces, la parte es el término y el todo es el nodo. Entonces, el zombo tiene que estar al lado del nodo. Entonces, vamos por el símbolo y tenemos en este caso, ¿no? Un nodo lleno. Un nodo lleno. A ver cómo. Ah, ya. No, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. Aquí, en el este. Y tenemos entonces una composición. Término es parte del nodo. Perfecto. Ahora, el nodo, ¿qué elementos va a tener? Esto es una estructura de datos, es una estructura de programación, así como tenemos los vectores y matrices. Entonces, aquí vamos a trabajar con un nodo. Entonces, el nodo lo que tiene es un dato. Un dato tiene. Este dato, en este caso, el dato, lo que va a hacer es tener un tipo que sería el término. Entonces, dato es un término, donde término es el nodo de la izquierda. Ahí estamos reflejando la composición. Ese es el proceso de composición. Entonces, cuando quiero implementar, el nombre tiene que estar participando en el nodo. El nombre término tiene que participar en el nodo. Entonces, ahí se refleja la composición. Volviendo arriba,
este polinomio lo puedo representar mediante un vector, digamos. ¿Ya? Entonces, en este vector, lo que tengo es un término, tengo el segundo término, tengo el tercer término, y así hasta el enésimo término. ¿No? Bien, ahora, esta estructura, por ejemplo, el término que está aquí es el actual. El A sub 1, X1 es el actual. Si yo digo, ¿quién está a la izquierda del A sub 1? Entonces, el A sub 0 está a la izquierda del A sub 1. ¿Quién está a la derecha del A sub 1? Está el A sub 2. Entonces, cada elemento tiene su izquierda y su derecha. Por lo tanto, el A sub i X super i, que sería cualquier término del polinomio, también tendrá su izquierda y su derecha. ¿Quién está a la izquierda del A sub i? El i menos 1. ¿Quién está a la derecha del A sub i? El i más 1. ¿Ya? Entonces siempre vamos a ir trabajando en ese sentido. ¿Ya? Vamos a ver quiénes están a la izquierda y quiénes están a la derecha de un término. Lo mismo tiene que suceder con el nodo. Entonces, este elemento es un nodo. Vamos a nuestro término y decimos, ¿quién está a la izquierda y quién está a la derecha del nodo? A la izquierda del nodo hay un nodo término. ¿Quién está a la derecha del nodo? Está el nodo término derecha. Así. Vamos a poner un izquierdo y un derecho. Así yo me voy a controlar. Hagas un nodo y digo, ¿quién se está a la izquierda? Listo, ya voy a saber quién está a la derecha. ¿Cuáles son los métodos para esto? ¿No? Entonces, esta también tengo que leer. Tengo que hacer una lectura del término y tengo que mostrar el término. Ya son los fundamentales. Luego vamos a empezar a poner otros más. Muy bien. Ahora, el tercer elemento hemos dicho que es el polinomio. Entonces el tercero ya es la lista prácticamente, ¿no? Entonces a esta le podemos llamar lista poli. Es una lista de polinomios. Es el nombre que le vamos a dar. ¿Un nodo término es parte de la lista o la lista es parte del nodo? No. El nodo es parte de la lista. Entonces, nuevamente, esta flecha de composición se repite aquí, ¿no? Entonces, lo vamos a colocar. ¿No? Y decimos, es parte. ¿Ya? Es parte. Entonces, el nodo es parte de la lista. La lista, ¿qué es lo que va a tener? La lista simplemente va a tener un inicio. Entonces, es un nodo término P. Entonces, va a empezar con el polinomio P. O también ustedes podrían ponerle PX. Solamente es darle el nombre, así que P para no confundirnos. ¿Listo? Ya. Ahora, este es el inicio. Volviendo así va. Aquí tendríamos entonces a P.
que dice que ese es el primer elemento de la lista. El primer elemento es el A sub 0 X1. ¿Quién está a la derecha? El 1. ¿Quién está a la derecha? El 2. ¿Quién está a la derecha? Y así. Como también puedo retroceder. ¿Quién está a la izquierda del A sub I? El I menos 1. Y así retroceder hasta P otra vez, ¿no? Entonces, este P es el que me navega a través de toda la lista. A ir hacia adelante o ir hacia atrás, ¿no? Entonces, este es mi guía. Esa es la lista. ¿Qué puedo hacer con ello? Lo mismo. Tengo que leer y tengo que mostrar. Entonces, las tres clases tienen que tener esos elementos. ¿Está bien? Bien. 3 clases vamos a trabajar. El término, el nodo y la lista polinomio. Entonces, ahí está nuestro diseño de la clase. ¿Ya? Siempre considerando de que es parte. Otro ejercicio haremos con herencia. ¿Alguna duda? A ver, Gaby. Sí, licenciado. O Milton o Fidelia. No, está bien todo. Bien, vamos a ir a nuestro NetBeans. Entonces, este es nuestro diseño. Nos vamos al NetBeans. Salimos de esta parte. Y vamos a compartir. Ya. Estamos en NetBeans. Ya lo han instalado seguramente. ¿Ya funciona para ustedes? Bien, si hay un corte, vamos a retomar, ¿ya? Vamos a volvernos a conectar, siempre y cuando si hay un corte. Entonces, vamos aquí al término. Y aquí está el término, ¿no? Que ya para adelantar aquí en nuestro sesión, ya está codificado. Entonces tenemos el nombre de la clase, término, y los dos elementos, coeficiente exponente, coef exponente. Tenemos el constructor, que lo que va a hacer es declarar 0 tanto al coeficiente como al exponente. Y aquí está nuestro método leer, ¿no? Entonces, para leer, como siempre, sacamos un mensaje, valor del coeficiente, y lo leemos. Entonces, hay una clase llamado lee. Lee punto decimal, va a leer un decimal y se almacena el coeficiente. Nuevamente el mensaje para el exponente y lee decimal y tenemos el exponente. Esta clase lee les voy a explicar al final. ¿Ya? Ahorita lo aceptamos. Bien. Vamos a mostrar. Este es nuestro método mostrar. Lo voy a pintar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Es, si el coeficiente es 0, mayor o igual que 0, entonces lo único que voy a hacer es colocar un símbolo positivo, porque el coeficiente es mayor o igual que 0. Pero si el coeficiente es negativo, caso contrario, no le pongo signo porque automáticamente aparece el signo menos de forma automática. Si no hago esto, entonces va a aparecer más menos, así no se va a ver bonito estéticamente.
Listo, ahí está entonces nuestros dos métodos, los que nos hemos planteado, el leer y el mostrar. Como ustedes ven, no son complicados, ¿no? Es fácil. Y aquí están los getter y los setters, ¿no? Que también lo vamos a explicar más adelante en otra sesión para no confundir, ¿ya? Son accesos a nuestros datos. Eso es por el encapsulamiento, ¿no? Es una función de encapsulamiento. Bien, ya está hecho el término y nos vamos al nodo ter. Este es el nodo ter. Entonces tenemos la clase nodo término. Ya hemos indicado que el nodo término va a tener el dato como un término, el nodo izquierdo y el nodo derecho, isc-der. Luego, su constructor, el constructor, ¿no? Entonces, creamos un objeto término en dato. El izquierdo está nulo, el derecho está nulo. Eso significa que no pertenece a ninguna lista. Está vacío. Y el leer, que como ven es un poquito más largo y lo que hace es mandar un mensajito que dice, este mensaje podría decir leer el término 1, término 2, término 3, ¿no? Entonces podemos variar qué término es el que estamos leyendo. Y llamo a dato leer. O sea, como dato es un término, entonces dato tiene la función leer, ¿no? Ahorita esto lo voy a borrar. Hago punto y aparecen todas las funciones de término, el leer y el mostrar. Entonces ahí lo que me interesa es leer. Y el mostrar es más sencillo, ¿no? Public void mostrar, dato.mostrar. Va a mostrar los elementos del término. Entonces, como ven, es también cortito, es una clase corta que en sus funciones principales sale así. Y nos vamos al tercero, la tercera clase que es la lista poly. Esta es la clase lista poly. Prácticamente aquí tenemos que hacer más cosas, ¿no? Porque este es el que va a manejar la lista. La lista es una estructura. En este caso es una lista doblemente enlazada circular tipo call. Así, de esa manera vamos a trabajar. Los conceptos de lista son bien interesantes. Podemos trabajar de diferentes formas. Una lista es un vector. A este vector lo puedo manejar de muchas maneras. En este caso es una doble enlazada porque tiene un derecho, un izquierdo y es circular para no usar muchas variables. Voy a trabajar con unas cuantas variables. Y es tipo cola. ¿Qué significa eso? Que como una cola. Primero que entrar, primero en salir, ¿no? Ya, es un concepto que también lo vamos a ir aclarando en los apuntes que les voy a dejar. Entonces aquí está el nombre de nuestra lista poly. Aquí está el término que hemos dicho que P es el nodo término. Su constructor, vamos a hacer que la lista esté vacía al principio y sus métodos básicos, ¿no? Entonces, ahora aquí es necesario hacer una adición. Tengo que adicionar un elemento a la lista. Tengo que adicionar un elemento a la lista. Entonces, tengo que eliminar un elemento de la lista. Lo mismo que cuando hacemos con vectores. Vector, adicionar un elemento al vector. Eliminar un elemento del vector, ¿no? En programación 1. Entonces en la lista tiene que tener lo mismo. Tiene que adicionarse un elemento, eliminarse un elemento. Podríamos hacer también aquí número de elementos. Está vacío. Podemos completar el código. Y el leer, vamos a leer un elemento, ya no uno, sino varios elementos del polinomio y vamos a mostrar también al polinomio tal como si fuese un aspecto de polinomio. Y ahí termina.
Entonces tenemos la prueba de ejecución. Creamos la lista polinomio Px, es el polinomio X, una nueva lista. Leemos 4 elementos, vamos a leer hasta 4 elementos y los vamos a mostrar. Luego vamos a eliminar un nodo, el primero de la lista, y lo vamos a mostrar, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer un salto. Vamos a hacer un salto de línea. Listo. Solamente es un salto de línea. Lo grabamos y lo ejecutamos. Botón derecho, zoom file. Y en este zoom file, fíjense que aquí dice mayúscula F6. Entonces también puedo escribir mayúscula F6. Y ya está funcionando aquí abajo. Lo voy a agrandar. Y dice valores del término, ¿no? Valor del coeficiente por cadena llamado hasta el término. Valor del coeficiente, digamos, -2. Valor de su exponente, digamos, 1. Valor del término, 3. Exponente, 5. Valor del término, -8. Exponente, 6. Valor del término, digamos, -1. Y valor del exponente, digamos, 9. Entonces, fíjense el resultado que aquí aparece el polinomio. -2x a la 1, 3x a la 5, -8x a la 6, -1x a las 9. ¿No? Y luego tenía que haber borrado un elemento. Ay, me equivoqué. Esto, control X, era aquí abajo. Control V. Así. Ahí era. Ya. Entonces lo vamos a volver a ejecutar. Lo volvemos a ejecutar. Lo grabamos y F6. Shift F6. Ya. A ver, otra vez, -1 a la 1. En Java lo que tenemos que hacer es utilizar una clase adicional. Esta clase, bueno, hay muchas clases, pero vamos a escoger el escáner. La clase escáner. ¿Listo? Esta clase escáner va a crear un objeto. ¿Cómo se crea el objeto? ¿No ve? Entonces, escáner es la clase. SC, el objeto, igual a new, el constructor. Escáner. ¿Listo? Bien. Entonces, de esa manera vamos a nosotros trabajar con el escáner. Pero aquí tenemos que especificar quién es la entrada. Entonces la entrada es el teclado. Y en programación el teclado se lo conoce como in. El teclado se lo conoce como in, system in. Lo estamos haciendo por teclado. Una vez que tenga el objeto SC, puedo llamar a next. Entonces next es siguiente. Puedo leer la línea. Next line. Entonces esto lee caracteres. Todos los caracteres. SC next doble.
Entonces, este lee números reales. SC next long. Entonces, este lo que hace es leer números enteros. Y hay más SC, ¿no? Hay más. Entonces, a medida que avancemos, podemos ir mostrando otros más. Next int, next char, etc. ¿No? Entonces, ahorita reconozcamos a estos tres. Next line, next doble, next long. ¿Okay? Entonces, cuando yo quiera hacer una lectura, entonces lo que tengo que hacer es declarar una variable. Doble, digamos, long edad es igual sc punto, y en este caso voy a escribir el next long, porque lo que quiero es leer un número entero. Así es. Fíjense, ¿no? En C es un poco más sencillo. Con un CIN ya está la lectura. Es más sencillo. En Java necesitamos una clase, necesariamente. Todo es clase en Java. Entonces necesitamos la clase scanner. Y para poder leerlo, uso este código. Long edad igual sc next long. O reales o caracteres, ya cambian ustedes según lo que vean conveniente. Hacer esto en cada uno de nuestras clases, porque miren, aquí hay un leer. Entonces tengo que incorporar el escáner a término. Leer. Tengo que incorporar otro escáner a nodo término. Leer. Tengo que colocar una tercera vez el escáner a lista poly. Se dan cuenta el trabajo, ¿no? Entonces tenemos que... Es un trabajo muy lento, ¿no? Para cada uno adicional. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es crear una clase. Una clase vamos a crear. ¿Ya? Una clase. Esta clase se va a llamar lee. Así se va a llamar. La clase lee. Entonces, con esta clase va a llamar, o mejor dicho, cualquiera de estas clases de arriba, cualquiera, va a llamar a esta clase sin ningún problema. Entonces, la clase se llama lee y SC es un escáner. Va a crear un escáner SC y vamos a crear funciones. Vamos a crear función decimal. Vamos a crear función entero. Vamos a crear una función cadena. Entonces, cuando yo quiero utilizar, voy a colocar lee.decimal. Y lo que va a hacer es leerme un número decimal. Esa es la llamada, ¿no? Entonces, y cualquiera de las clases que están aquí arriba va a poder utilizar esto. Entonces, una sola vez estoy creando el escáner y lo voy a usar 3 veces. Porque la otra opción, como les decía, era incorporar escáner, escáner, escáner. Y es más lento y más trabajo. A esto que se llama, a esto le hemos llamado nosotros clase amiga. Bueno, ese es su nombre. Se llama clase amiga. Es una clase de apoyo a esta. No tiene ninguna relación, no es composición, no es agregación, no es herencia. Solamente es una clase amiga. Y para que sea amiga, ¿no? Hay que declararlo. Tiene que estar declarado como static.
Esa es, digamos, una condición. Esta clase tiene que ser declarada static. Y en el texto había una partecita donde hablaba de static. No sé si lo han leído, si recuerdan. Ya, entonces, static es un concepto que permite que una clase funcione sin objetos, sin objetos. Funciona, pero no crea objetos. Entonces, no es necesario crear objetos, sino usarlo directamente. Entonces, esa es la aclaración que estoy haciendo para leer. ¿Ya? Si no, estas entradas no hubieran funcionado. Entonces, veremos la clase leer. Mientras cambio, ¿alguna pregunta que tengan? Ahí está. Aquí está. Vamos a probar eso. Ya, hemos vuelto. ¿Se ve el código? ¿Sabes que me han dejado solitos? ¿Dónde se han ido? A servirse el cafecito. Hola, hola. Hola, licenciado. Sí, se ve, dice. Ay, ya. Me sentí solo. Entonces aquí está. Static Scanner. Ahí está. Esta es la clase lee. Clase lee. Esta es otra forma de hacerlo. Es con buffer seeder, pero muy complicado. Lo he dejado como ejemplo nomás. Fíjense que el buffer seeder es otra forma, pero mucho código, muy complicado. En cambio, este es el escáner, static scanner, ¿no? Entonces, estamos usando static. Es para poder crear una clase amiga, una clase que no necesita objetos. Entonces, SC, y ahí está, SC doble, next long, next line. Así, 3 líneas de código suficiente. Cuando voy a mi término, voy a cualquier clase, entonces simplemente utilizo lee punto decimal. Listo. Entonces va a leer números decimales. Llama a la clase lee y aquí está el decimal que está leyendo el next doble. Ya, entonces a aclaración les quería dar. Bien, jóvenes, ahí está el avance de esta semana. ¿Comentarios? A ver, empezaremos por Milton. No, casi nada, nada. Solo una duda de que he tenido en el texto. ¿A qué se refiere con el char? ¿A qué se aplica? Esa era mi duda, que no podía entender bien. Ya, SC punto, esa mayúscula. Lo veré aquí abajo, ¿ya? Ahí está mejor. SC punto next, todos los next, ¿no? Y aquí está next. Y aquí ha cambiado. Había cambiado de char por byte. Bueno, lo que hace es leer un carácter, lee un byte, un carácter nomás lee, ¿no? Cada letrita es un byte. Entonces, letra por letra puedes leer. Ese es el char. En esta versión está con bytes. Estos son los tipos. Mira, next, big decimal, big integer, byte, byte, doble, float, int, line, long, short. Entonces hay una serie de tipos de datos
que podemos utilizar. No, entonces el char es el byte. Es para leer solamente una tecla, una letra, nada más. Alguna vez también podemos usar. ¿Ya? Ya está bien, dice. Muy bien. A ver, Fidelia, vamos a poner volumen. ¿Tienes alguna duda, comentario, Fidelia? Tienen que participar. Ya. Bueno, puede ser también que el micrófono le estaba fallando a Fidelia. Gabriela, Todo está bien. Tal vez solamente tendría que poner más atención en cuanto a los enlaces que tiene, ¿no ve? Del rombito, a qué pertenece. exacto. En este código es para perderse, en este código. Aquí te pierdes. ¿No? Entonces, ¿cómo puedo darme cuenta? Es simplemente utilizando el, el tipo de dato. Por ejemplo, término solamente usa doble, doble. Vamos al nodo término y aquí aparece término. Entonces, con esta palabra has enlazado a la otra clase. Con esa palabra. Si no habría la palabra término, esta clase no tendría relación con ninguna otra. Entonces, ahí estás haciendo ya la asociación. ¿Listo? Y cuando vas a la lista poly, lo propio. Entonces, en esta lista poly aparece el nodo ter. ¿Y dónde es el nodo ter? Es la clase anterior. Aquí a la izquierda puedes ver la listita y nodo ter Java, ¿no? Entonces ahí está. Entonces, con esta palabra estoy relacionándome con la clase anterior, el nodo ter. Ahí te das cuenta. Porque después código es código y uno se puede perder en el código. Ya prácticamente. Este de adicionar y de eliminar, para ustedes, plantilla. No lo toquen nada. No quiten ni aumenten. Así, plantilla, como lo ven. Ya, porque este código lo que va a hacer es crear un enlace circular tipo cola. Entonces, para hacer una lista doblemente enlazada circular tipo cola, este es el código para adicionar y este es el código para eliminar. Entonces, no hay otro código. No existe otro código. Es este el único código. Entonces, hay que manejarlo como plantilla. ¿Sí? Ya está hecho y así se queda. Solamente si necesitan en otros lugares copiar y pegar, ajustar tal vez algunas variables, nada más. ¿No? Y esto, lo que viene a continuación, ya es nuestro trabajo, el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Esto ya nosotros vamos a ir codificando. En la próxima semana vamos a aumentar código a este ejemplo. ¿Listo? Está bien, licenciado. Ya. Sí, está bien. Fidelia. Dale, Fidelia. Bien, quedaremos entonces en eso. Voy a subir el video. He grabado esta sesión y lo voy a poner en la plataforma para que lo vuelvan a ver con más calma, ¿no? Los retroceden, otra vez avanza. ¿Listo? Entonces lo voy a dejar eso en la noche y pues ya fin de semana voy a colocar nuevo material relacionado a lo que hemos visto ahora. Está bien. Gracias, licenciado. Está bien. Bien, jóvenes, ¿no? Entonces quedamos ahí. Nos vemos, que tengan buena tarde. Gracias, licenciado. Chao. Chao, Ya, chao. hasta luego, dice. Hasta luego. Chao, Fidelia. Chao, chao.